Acá están las clasificaciones, nosotros ya no sabemos esto perfecto, de memoria, ya no tenemos problema con esto. Pero bueno, si se nos olvidó, ahí tenemos un bonito recordatorio. Y luego nos dicen cómo nos vamos a gastar la lana, ¿no? Entonces, en desarrollo social se va a gastar 82,000 millones, en gobierno 80,000, en desarrollo económico 22,000 y en otras no clasificadas 4,000, ¿no? Y luego nos van diciendo, ¿no? Dentro del gobierno, ¿en qué se van a gastar más? Pues en seguridad, ¿no? Que es esta columna de los 30,000. Lo siguiente, en otros servicios, quién sabe que sea. Después en justicia. Cafetería. Después asuntos financieros y hacendarios, ¿no? Después política de gobierno y después legislación. En desarrollo social, ¿cómo se lo van a gastar? La mayoría en vivienda y servicios a la comunidad, ¿no? 25,000 millones. Luego en protección social, luego en protección ambiental, luego en salud, luego en educación. Si esto lo ven en el gobierno federal, es totalmente distinto. Lo que más se gasta es en pensiones y luego en salud y luego en educación, ¿no? Perdón, luego en educación y luego en salud. Pero como el DF, la educación está básicamente financiada desde el gobierno federal, pues aquí no se gasta demasiado, ¿no? En desarrollo económico casi todo se va a transporte, ¿no? ¿Ya vieron? Y acaban de aumentarlo. ¿Mandé? Y acaban de aumentar el costo del transporte, que está bastante subsidiado de todos modos, ¿no? Si ven cuánto cuesta el transporte en la ciudad contra lo que cuesta en los demás estados, mucho más barato aquí que en los estados. Nada más que con la desventaja de aquí que las tablas de traslados son 5 horas diarias. Eso sí. Con todas las implicaciones que tiene. Eso sí. Luego, ¿quién gasta los recursos en la Ciudad de México? ¿No? Las delegaciones son las que casi gastan más, ¿no? 32,000. Después seguridad pública, 27, ¿no? Tenemos una de las policías, más bien la policía más grande del país. Les tengo un análisis comparativo de esto con otros años, porque es significativo que el 27% sea para seguridad, sí. Lo cual nos muestra que cada vez hay mayores índices de inseguridad en la ciudad, que el gobierno no lo acepta, que antes supuestamente teníamos un escudo, hoy habría que hacer un análisis comparativo, ¿no? Habría que ese es un ejercicio interesante que podríamos hacer, ¿no? La verdad es que me estuve metiendo a ver estas páginas estos días y el Estado de México tiene mucho mejor información que el Distrito Federal. El Distrito Federal, la verdad, la Ciudad de México, la verdad es que está bastante pobre en transparencia fiscal. Nosotros trabajamos con ellos, pero ya hace mucho, en el año 2010, y tenían más, ahí iban más o menos, y la verdad es que últimamente han dejado de publicar, entonces cuesta trabajo, pero bueno, tienen este tipo de cosas que ayudan un poquito a poder rastrear. ¿Se acuerdan que habíamos visto, ¿no? El gasto corriente y el gasto de inversión? Esto normalmente sucede así, casi el 80% se va a gasto corriente. Y aquí está bueno que nos digan, ¿no? qué van a pagar, pero pues no nos dicen cuánto, ¿no? Entonces no nos sirve de mucho. Por capítulos de gastos, ¿se acuerdan que también vimos esto, ¿no? Servicios personales, que son sueldos y salarios, materiales y suministros mucho menos, ¿no? Casi todo se va a servicios personales, ¿no? El 43%. Servicios generales, transferencias y subsidios, ¿no? ¿Cuánto asciende ahí transferencias y subsidios? A 36,000 millones de pesos, casi 37,000. ¿En términos de porcentaje? 19%. Entonces, bueno, aquí pueden ver, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Cómo gasta el gobierno de la Ciudad de México y luego cuánto se va a cada delegación. Esto básicamente se hace por población, ¿no? Entre más población haya, más recursos se reciben, ¿no? Pero es una forma de entrar al presupuesto, ¿no? Y así como hay para la Ciudad de México, también el gobierno del estado tiene su presupuesto ciudadano,
y es muy similar, ¿no? ¿Qué es un presupuesto ciudadano? ¿Qué es el presupuesto de egresos? Ponen el calendario, ¿no? Que es lo que veíamos hace un rato. ¿Este es por ley lo del presupuesto ciudadano? No. Bueno, más bien sí, a partir de la reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental de 2016, me parece. ¿Y va acompañado con Muy la reciente. ley de participación ciudadana? No necesariamente. Okay. Pero la verdad es que esto es un buen ejercicio, ¿no? Es una buena práctica porque hace que sea mucho más fácil. Aquí está, ¿no? Lo del presupuesto basado en resultados que veíamos, lo del CEF. Entonces, si quieren recordar todo lo que hablamos hoy, pues vale la pena, ¿no? que le echen un ojo. La ley de ingresos, ¿no? Pues fíjense, el Estado de México, la mayoría de sus recursos, el 71.6% viene de la Federación, ¿no? Solo el 25% son ingresos estatales. En comparación con la Ciudad de México. La Ciudad de México casi el 70% son recursos propios. Porque tiene... Eso en términos de eficiencia... Cobra mucho más predial, miren. De hecho, aquí está. Estos son todas las transferencias del año pasado a los estados y municipios. Perdón, a los estados. Entonces, los recursos propios... Ah, no, pero aquí no lo vamos a poder ver. Gasto federalizado, convenios... No, estas son solo transferencias. Aquí no vamos a poder ver cuántos son recursos propios. Pero quien más recibe es el Estado de México, ¿no? Es esta columna de aquí. Los recursos federales, ¿no? Estos son recursos federales porque es el que más población tiene. ¿Y el que le sigue cuál es? El que sigue es la Ciudad de México, y después Veracruz, después Jalisco, no sé si Puebla o Chiapas, ¿no? Y así se van. Pero bueno, entonces les sugiero, no nos va a dar tiempo de ver con calma el presupuesto del Estado de México, ¿no? El ciudadano, pero esto lo van a tener ustedes, ¿no? Y entonces pues vale la pena que le echen un buen ojo. Entonces vamos a ver rápidamente los documentos presupuestarios. Entonces, hay dos formas de llegar a ellos. La Secretaría de Hacienda hizo una página que se llama Observatorio del Presupuesto, ¿cómo le pusieron? Transparencia presupuestaria. Ajá, entonces Observatorio del Gasto. Entonces esa página está en transparenciapresupuestaria.gov.mx y la verdad es que tiene bastantes cosas interesantes sobre cómo funciona el presupuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos metemos a esto, nos deja. No sé por qué no nos deja. Pero bueno, aquí están todos los documentos ciudadanos, ¿no? Entonces tenemos el presupuesto de egresos ciudadano para 2017, tenemos la cuenta pública ciudadana también para 2015, y entonces esto se parece mucho a lo que estábamos viendo, ¿no? La verdad es que este formato no me gustó mucho. Entonces bueno, se aprobó para 2017 un presupuesto de 4.888.892 millones de pesos. Y se va a gastar pues, en distintas cosas, ¿no? El gobierno federal casi todo, o más bien una muy buena proporción del gasto, se hace en desarrollo social, ¿no? A diferencia de lo que veíamos en el DF. Y bueno, aquí pueden ver entonces el presupuesto ciudadano. Si se meten a la parte de presupuesto aquí arriba, lo que hacen, y que está interesante, es que les ponen el ciclo presupuestario. Aquí lo ponen en 7 fases, ¿no? Ponen planeación, programación y presupuestación, es lo que nosotros llamamos formulación. Aquí no ponen la negociación, luego ponen ejercicio y control, que es lo que nosotros llamamos ejecución, y luego seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, todo esto es lo que nosotros llamamos evaluación, ¿no? Y lo que está interesante es que si se meten a la planeación, les van a decir aquí qué documentos pueden pueden consultar. Pues, por ejemplo, aquí no hay ningún documento,
Entonces, si se meten a la parte de presupuestación, ¿no? Tenemos la ley de ingresos para todos los años que está disponible, que es desde 2012 a 2017, el decreto de presupuestos, el presupuesto de egresos y el calendario, ¿no? Pues, por ejemplo, yo me voy a meter al presupuesto de egresos para 2017. Y entonces aquí tenemos todo el presupuesto de egresos, son 9 tomos. Entonces, en los 9 tomos tenemos primero en el 1 información global y específica. Después en el 2 los ramos autónomos. ¿Alguien sabe cuáles son los ramos autónomos? No. Mira, los autónomos son estos. El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el IFETEL y el INAI, ¿no? Esos son los autónomos. ¿Las universidades no entrarían ahí? Las universidades están en la SEP. Y esos ramos de educación, salud, etcétera, están aquí en los administrativos, ¿no? Entonces aquí, si ven, tenemos todos estos numeritos en la parte de arriba, ¿no? Y si nos quisiéramos ir a las universidades, nos vamos al ramo 11, que es educación pública, y nos vamos a organismos públicos descentralizados. Aquí está la UAM, la UNAM, ¿no? Y todos los demás. Entonces, por ejemplo, nos queremos meter a la UAM o a la UNAM. La UNAM. Entonces, si nos metemos al análisis funcional programático económico. Entonces, esto nos podría parecer chinos, ¿no? Si no hubiéramos visto lo que vimos hace rato, nos parecería chino, pero fíjense, nosotros ya sabemos leer esto. ¿Por qué sabemos leer esto? Porque vimos, uno, que hay una cosa que se llama clasificación administrativa, ¿no? Entonces el ramo que estamos viendo es el 11, ¿verdad? Y luego vimos que hay otra cosa que se llama unidad responsable de gasto, que aquí es la A3Q. Esta clave es la clave de la UNAM. Entonces, cada vez que veamos un documento de la UNAM va a estar A3Q. Y si a nosotros nos interesa darle seguimiento al presupuesto de la UNAM y nos la aprendemos, ya sabemos cómo buscar en todos los documentos. Y luego aquí también es importante saber lo que estamos viendo, ¿no? Aquí estamos viendo el presupuesto de egresos, o sea, lo que aprobó la Cámara de Diputados para 2017. Y también es muy importante siempre ver esto, en qué unidad nos lo están dando. Aquí son pesos normales, a veces nos dan millones de pesos, ¿no? Hay que estar bien truchas ahí. Entonces luego nos dicen FI, ¿se acuerdan qué era FI? Funciones FN. FI es finalidad, ¿se acuerdan? Entonces nos dicen que la UNAM gasta en la finalidad 2, que se llama desarrollo social. Bueno, primero nos dicen que el gasto total de la UNAM son 39.145 millones de pesos, casi 40.000 millones de pesos. De ese, el gasto en desarrollo social son casi 30.000 millones de pesos, ¿no? Y de ese nos van diciendo, entonces, casi todo se tendrá que ir a las funciones de recreación, cultura y educación. Entonces aquí tenemos la función 4, es esta, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, y la función 5, que se llama educación. Y luego tenemos SF, ¿se acuerdan qué era SF? Subfunción, ¿no? Tenemos que se gasta en la subfunción 2, se llama otra vez cultura, una buena lana, ¿no? 3.600 millones de pesos. Pero casi todo el gasto de la UNAM se va a gastar, pues, obviamente en educación, ¿no? Aquí está, 25.000 millones. Pero no tiene nada que estar detrás. Sí, ¿no? ¿Sí? Más que el 15. Probablemente se